Hola, buenas tardes. Ya estamos muy cercanos al cierre de este simposio Camino de Lucha y tenemos el gozo de tener hoy aquí a un amigo entrañable de ASAC y de tantas organizaciones que nos dedicamos a la causa del cáncer. Gracias, Kenji, gracias, amigo queridísimo, y me voy a permitir presentarte en todo lo alto como tú te mereces. Bueno, Kenji López Cuevas se formó como abogado en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, donde también realizó estudios de maestría en políticas públicas. Adicionalmente, ha tenido oportunidad de realizar estudios en la Universidad de Harvard y Georgetown, así como en la Universidad Católica Pontificia Comillas en España. Kenji ha desempeñado diversos cargos en instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Presidencia de México, Organización de las Naciones Unidas, y desde octubre de 2020 se convirtió en el primer abogado mexicano en formar parte de la Junta Directiva de la Unión Internacional contra el Cáncer, UISC. Organismo internacional enfocado en la promoción de prácticas y políticas con el objetivo de integrar el control del cáncer en la Agenda Mundial del Desarrollo, donde se desempeña como consejero para el periodo 2020-2022. Ha sido expositor y panelista de diversos foros internacionales como la Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer 2019, el Encuentro Trienal de la plataforma Change.org en California, Estados Unidos, y la Cumbre Latinoamericana de Defensoría de Pacientes realizada en Brasil en 2019. También es articulista invitado en periódicos como El Financiero, Milenio, Excelsior, La Razón, El Universal, y revistas como Petróleo y Energía y Mejores Empleos, y actualmente es docente de la materia de Derechos Humanos de la licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. A partir de vivir una experiencia familiar cercana con el cáncer, en febrero del 2013, Kenji decidió iniciar un incansable trabajo en la lucha contra esta enfermedad en México, y en 2017, luego de realizar voluntariados en distintas organizaciones, decidió fundar Cancer Warriors de México. Bienvenido, Kenji. Muchas gracias, querida Liz. Gracias, Sofi. Gracias a todas y a todos quienes han formado parte de este enorme esfuerzo, de este admirado esfuerzo. Y bueno, yo me siento privilegiado al ser invitado de ustedes el día de hoy. Al contrario, un honor, Kenji. Tenemos tanto que platicar porque tu lucha por los derechos de quienes padecen cáncer y de quienes van a padecer cáncer, que esto es algo bien importante porque estás dejando, estás trascendiendo y bueno, las leyes han estado pues a tu favor. Entonces sí me gustaría, porque tú como más te has conocido, hay tanto que platicar de ti, pero la manera en cómo Kenji se da a conocer al mundo es a través de esta gran iniciativa que se convirtió en ley de licencias laborales para padres. ¿Nos puedes platicar, por favor, y sobre todo enfocarnos en toda esta problemática que deviene de la práctica ya de la ley y que hay un poco de desinformación? ¿Nos puedes platicar de esto, Kenji? Claro, con todo gusto, Liz. Bueno, pues como bien comentaste, Cancer Warriors de México nace de manera orgánica, nace por justo enfrentar a esta enfermedad en mi círculo directo familiar. Como muchas y muchos de ustedes saben, mi mamá fue diagnosticada con un CA de mama, un cáncer de mama, en febrero del 2013. Y a partir de ese momento, Liz, como pasa, ¿no?, en las familias, y tú lo sabes perfectamente, que el diagnóstico no solo lo recibe el paciente, lo recibe la familia completamente. Lo recibimos todos en mi familia, y yo particularmente decidí, y así se lo prometí a mi mamá, subirme al mismo ring de lucha que ella. Y parte de esta actividad de estar acompañando y estar luchando en conjunto fue intentar hacer voluntariados en algunas fundaciones. Yo me acerqué con Fundación CIMA, a quienes siempre les tendré todo el cariño y reconocimiento, ¿no? Porque además, bueno, pues ellas son pioneras también en la lucha contra el cáncer, específicamente de apoyo a mujeres con cáncer de mama. Y una cosa fue llevando a la otra, Liz, ¿no? Voluntariado, invitar amigos, invitar familia, y esto pues se volvió ya un poco más grande,
al grado que, bueno, pues comenzamos a visitar hospitales públicos con áreas de oncohematología. Empezamos a hacer estas visitas y como tú sabes, Liz, es en las visitas y en el trato directo con los pacientes donde descubres los focos rojos. Cuáles son las carencias, cuáles son los faltantes, cuáles son a veces, ¿no?, las situaciones injustas por las que atraviesa un paciente y su familia. Y en una de estas visitas, yo disfrazado de El Zorro, que así es como iba yo antes a los hospitales, ahora ya no traigo tanto el tiempo, no sé si me queda el disfraz, y son muchas cosas, tal vez no sé dónde esté la espada, pero bueno, algún día regresaré a los hospitales vestido del Zorro. Ahí, con ese disfraz, y rompiendo el hielo con los papás, ¿no? Cuando los visitábamos y estábamos en estos ambientes, en el INP, en el Federico Gómez, en tantos hospitales, ¿no?, donde nos han permitido estar con ellas y con ellos, es que descubres que pues la economía se les va, ¿no? Haz de cuenta que el cáncer abre un huequito en el bolsillo y ahí empieza a fluir todo el dinero y se acaba. Y no hay dinero que alcance para hacer frente a una enfermedad como es el cáncer. Y entonces, particularmente descubrí que por las ausencias, es decir, el padre o la madre que está acompañando al hijo día y noche durante días, semanas, meses, incluso años, Liz, pues obviamente corría un riesgo laboral al ausentarse, porque nuestra Ley Federal del Trabajo consideraba como una ausencia injustificada el que el padre o la madre acompañara a sus hijos en esta circunstancia. Entonces te topabas con papás y mamás que eran despedidos completamente, ¿no? Les llegaba un aviso justo de rescisión laboral por el abandono, ¿no? Porque se abandonaba el centro de trabajo, aunque originalmente les dieran el permiso, ¿no? Esto es lo que pasa comúnmente cuando recibes el diagnóstico. Yo soy un caso de esos, Liz, aplicado con mi mamá. O sea, yo trabajaba en el sector público y el que era mi jefe, cuando yo le participé, ¿no?, no del diagnóstico, cuando mi mamá llega a etapa terminal, sobre todo, que ya además teníamos muy contabilizada el tiempo, ¿no?, que le quedaba de vida. Y de entrada, Liz, y lo digo ahora públicamente porque lo que busco es que se genere empatía. Todas las personas que nos estén viendo, que estén en una situación similar, siéntanse acompañadas, porque habemos quienes lo hemos vivido ya. El jefe que yo tenía en aquel momento me dijo, por favor atiende tu asunto familiar, vete, cuentes con nosotros y tal. Lo que pasa es que esto no es una gripa, Liz. Y a las 2 semanas se vuelve incómodo tener un trabajador fuera, ¿no? Y aunque tengas la manera de solucionar su ausencia dentro, algo pasa. Y eso es lo que pasó en mi caso. Estuvieron con este tipo de acoso, ¿no? Llamándome y tal y tal. Yo estaba recién rapado, me acuerdo. Rapado porque a ella la acaban de rapar. Y pues, a ver, no había mucha vuelta de hoja. O sea, a mi mamá le quedaban meses de vida. Llegué a presentarle mi renuncia, tal cual. Dije, cuando esto pase, le dije al que era mi jefe, dije, yo voy a agradecer haber tenido este acto de cordura y prudencia, que es decidir entre entregarte la renuncia o acompañar a mi madre en su último proceso de vida. Claro, eran unas circunstancias distintas, Liz, ¿no? Porque pues yo podía mantenerme, tenía otros ingresos, lo que fuera. No todas las personas tienen esa misma fortuna, Liz. Y entonces no puedes optar entre dejar tu trabajo o acompañar a tu paciente familiar, mucho menos si se trata de un menor de edad que depende 100% de ti. Con toda esta experiencia que yo tenía de no haber tenido la empatía humana que era necesaria en aquel momento, y ahora descubrirla con los padres que no tienen esa empatía ante el diagnóstico de sus hijos, la única manera, y como abogado, y tú como abogada de formación, Liz, lo sabes, era darle una solución a esta problemática a través de una iniciativa legislativa. No hay de más. Entonces, echamos mano, yo eché mano de amigos, de un grupo multidisciplinario. Al mismo tiempo, más o menos, constituí Cancer Warriors de México. Ya no podía hacer nada más el voluntariado. Yo mismo pensé, quiero llegar al Senado, quiero llegar a la Cámara con una propuesta, con un documento y tal. No puede ser a través de un voluntariado. Constituí legalmente, fluyeron las cosas de manera tan positiva, presentamos la iniciativa, tú estuviste ahí, estuvieron siempre acompañándonos
nuestras amigas de ASAC, amigas, aliadas, guerreras, y presentamos esta iniciativa en el Senado. No me voy a detener tanto en qué pasó en el proceso, porque pues efectivamente, no sé, ahora hablamos de que ya se reformaron las leyes, es que ganamos, ¿no? Y que pudimos concretarlo. Presentamos en Senado en el 2018, aprobaron por unanimidad los diputados en 2019, también en abril, y logramos que se aprobara un presupuesto anual de 450 millones de pesos. Cada año México lo tiene que aprobar, obviamente tiene que incrementarse de acuerdo a temas de inflación y demás, pero esto para garantizar que hasta 10,000 mamás y papás por año puedan gozar con un permiso por hasta 364 días que puede dividirse en 3 años. Por hasta 364 días una mamá trabajadora o papá trabajador pueden acompañar a sus hijas o hijos diagnosticados con cualquier tipo de cáncer en cualquier lugar de la República, porque lo que reformamos fueron leyes federales, Ley Federal del Trabajo, Ley del IMSS y Ley del ISSSTE. Lo cuento y bueno, tú lo escuchas, Liz, también, y te acordarás de cuántas batallas dimos en ambas instancias, en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, haciendo foros, haciendo llamados, haciendo todo tipo de entrevistas en Semana Santa, en fin de semana. Por eso yo les digo a mis alumnos siempre, le digo a la gente con la que tengo oportunidad de platicar, si creen en algo, trabájenle, porque lo van a conseguir. Imprímanle pasión, convicción y persistencia y lo van a conseguir. No sé cuándo. Eso yo se lo decía a los legisladores. No sé cuándo vamos a lograr que ustedes reformen estas leyes, pero tal vez no les toque a ustedes y les toque a otros. Pero de que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Porque yo estoy convencido de que es necesario. Ningún familiar directo, ninguna mamá, ningún papá pide a la vida tener un diagnóstico de cáncer. Nadie lo pide, Liz. Nadie estamos formados para recibir el diagnóstico. Sin embargo, nadie estamos exentos. Y luego entonces necesitamos leyes más justas que protejan tanto al paciente como a la familia que está en este viacrucis, porque es un viacrucis, es una lucha, es una batalla. Entonces eso les decía yo a los legisladores. No sé quién va a ser de ustedes, llévense las palmas, les decía, salgan a dar una buena noticia a México. Y afortunadamente nos escucharon. Siempre estaremos agradecidos con todo ese grupo de senadores que es de la legislatura pasada. Y estos senadores de ahora terminaron de cerrar la pinza, porque regresó nuestra iniciativa ya aprobada por la Cámara de Diputados. Digo, temas más técnicos, metieron una reserva a los diputados, regresa a la Cámara de Origen, que fue la de senadores, y ahí se terminó de aprobar. Entonces les tocaron tanto a la legislatura pasada como a esta ver y trabajar el tema de las licencias laborales, un nuevo derecho en nuestro país, un nuevo derecho con el que pueden mamás y papás acompañar a sus hijas e hijos durante esta lucha, recibiendo además, Liz, el 60% de su salario durante todo el tiempo que pidan la licencia. Que esto es una maravilla porque además es una enfermedad cara. Aunque te atiendas en hospital público, hay gastos que hay que sufragar. Entonces, la maravilla de las licencias es que continúan teniendo seguridad social, tienen un ingreso y no pierden la posibilidad de regresar a su trabajo. La relación laboral solamente se suspende, pero no termina, digamos. El patrón no tiene obligación de pagarle al trabajador durante el tiempo de la licencia y el trabajador no tiene la obligación de prestar el servicio por el cual fue contratado durante el tiempo de la licencia. Se suspende nada más, pero puede regresar. Una vez que termina la licencia, regresa a su plaza de trabajo. Fuimos al Ángel, querida Liz, el 5 de junio del 2019 a celebrar en lo alto, con el Diario Oficial de la Federación, que siempre lo tengo a la mano, pero ahorita no está tan a la mano. Y fuimos a celebrar que, bueno, logramos concretar estos nuevos derechos en el país. Y la lucha sigue, mi Liz, ¿no? Tenemos licencias, pero también tenemos el otro grupo de niñas y niños que no tienen papás trabajadores del sector formal, que también tienen cáncer, que también necesitan estar en el hospital, pero desatienden su actividad económica preponderante, que es a lo que se dedican, y tienen que tener algún tipo de respaldo. Sabemos que es un tema pendiente, Liz, con honestidad lo digo, queremos trabajarlo, pero con la administración actual yo lo veo muy difícil. No imposible y no quiere decir que no lo hagamos.
Tristemente hay mucha resistencia, seguro tendrás estas preguntas, ¿no? Sobre medicamentos y tal. Muchas resistencias con el apoyo y respaldo al paciente oncológico. Kenji, ahorita que nos compartes todos estos acercamientos obligados a diputados, senadores, ¿cómo es que lograste? Porque vaya que la causa del cáncer actualmente está politizada. ¿Cómo tú lograste despolitizar esta causa? ¿Qué ingredientes se necesitan en este país para que se pueda ver las cosas como son? Claro. ¿Cómo fue? Es una gran pregunta, Liz. Lo comentábamos tantito fuera del aire. Te voy a decir en una sola frase cuál ha sido la clave. Mantenerme congruente. La congruencia es lo que hace que no se politice el tema y que hacia los ojos de los tomadores de decisiones, que en este caso es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, nos vean como lo que somos, organizaciones que representamos voces de pacientes, voces de niñas, de niños, de adolescentes, de mujeres, de hombres que han sido diagnosticados con esta enfermedad. Es la congruencia la que hace que no nos decantemos ni para un lado ni para otro. Nosotros ni estamos obligados, ni estamos facultados, Liz, para tener, digamos, un tinte político. No tenemos por qué tenerlo. Tenemos contacto, vínculo estrecho con ellas y con ellos, porque en ellas y en ellos está la facultad de generar políticas públicas, de presentar iniciativas legislativas, de promover las reformas legislativas a leyes existentes, porque en ellos sí está la facultad. Nosotros no estamos dentro de los poderes. Entonces los buscamos, estamos en estrecho contacto con ellas y con ellos, pero nos mantenemos congruentes en nuestra convicción, que es poner al paciente en el centro de nuestro trabajo. Cuando comenzamos, y mira, te lo digo porque trabajé muchos años en el sector público, Liz, entonces eso también me permitió y me permite tener un pulso y sensibilidad del terreno en el cual estamos trabajando. Y acercarte lo suficientemente al sol sin que queme, Liz. En los primeros acercamientos con el Congreso, recuerdo, ¿no? Tenía gente cercana, no dentro de mi equipo, gente cercana que me decía, es que tal persona de tal partido te quiere ver, ¿no? Por ejemplo. Me acuerdo mucho del primer foro que organizamos en el Sheraton, de ahí aventé un gol, en Reforma, hicimos un foro para presentar estas posibles reformas necesarias para las licencias laborales. Y recuerdo mucho que un gran amigo mío de la maestría me dijo, oye, tengo un primo que es diputado en Puebla, le conté el tema, está encantado, quiere ir de ponente. Y yo, órale. Y le digo, ¿y qué formación tiene? No, pues es que es ingeniero civil. Y yo, pues está bien, o sea, digo, pero, y la siguiente pregunta evidente fue, ¿en qué comisión está dentro de la Cámara de Diputados? No, pues en la de energía, en la de turismo. Le dije, mi hermano, con todo respeto, tu primo está invitado como asistente. No tiene nada que ofrecerle al foro como ponente. Y lo digo respetuosamente, Liz. Es como si a mí me invitan, no sé, a hablar sobre temas de automotrices, ¿me explico? O sea, que tenga que ver exclusivamente con materia técnica de esa industria. No tengo nada que hablar al respecto, ¿no? Entonces le estoy quitando el lugar a alguien que efectivamente tiene experiencia y que además tiene algo que aportar. Entonces empezaron a pasar esos detalles, Liz, y ahí yo me fui formando más a la idea de congruencia y mucha sensibilidad sobre quiénes deben participar en este proceso. Ha habido gente maravillosa en el Poder Legislativo, maravillosa también en el Poder Ejecutivo, que se ha puesto la camiseta, en verdad, en la lucha contra el cáncer. Pero nunca nos decantamos, Liz. Nunca. Ni el partido en el poder, ni el que venga, ni el que se la está jugando y tal. Vamos a hablar seguro en un momento de esta maravillosa campaña, porque además la estamos llevando juntos, estamos juntos en el cáncer, en la agenda. Y te has dado cuenta, Liz, y creo que ahí está, ¿quién decía? Un actor, ¿no? O cómico famoso. Ahí está el detalle. El detalle está en no politizar. A mí me importa un bledo, Liz, el tema político electoral. Me importa que llegues a ocupar un cargo,
pero comprometida o comprometido a resolver las problemáticas principales en la lucha contra el cáncer. Todo lo demás, Liz, no nos compete. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo, y haciendo memoria a todo lo que cuentas, a todo lo vivido, que tuvimos la fortuna de estar cerca, y ahora ver esta gran iniciativa que pues, ha llenado las redes sociales. Quien no conozca, ponga hashtag el cáncer en la agenda, y creo que no había habido ninguna institución que haya puesto de una forma tan clara la necesidad en que no te creemos. O sea, tú como desafortunadamente a los políticos, pues difícilmente por la experiencia es complicado creer del todo. Entonces, el que lo pongan en la agenda es un compromiso que, ¿cómo le vas a dar seguimiento el cáncer en la agenda? Pues mira, ya está más o menos orquestado cómo lo vamos a estructurar y sobre todo la palabra que acabas de decir es clave, Liz, el seguimiento. Cuando no hay seguimiento, cuando no se miden las acciones, o sea, no crecen y entonces tampoco impactan. Ya tenemos en Cancer Warriors de México el sitio www.elcancerenlaagenda.org. Se pueden meter, ya están ahí nuestros logos, estamos todavía incorporando la información correspondiente. Pues lo que vamos a hacer, Liz, es generar una base de datos con nombre y apellidos de las candidatas y candidatos que se pronuncien públicamente a incorporar en sus agendas durante estos 2 meses de campañas electorales la atención, lucha contra el cáncer. Y esa base de datos, Liz, va a ser pública para que la gente que tenga interés en esta lucha, primero se cerciore si la persona por la que va a votar está en nuestra base de datos. Y si no, que decidan. Yo lo único que quiero es que tengan esa información a la mano, Liz, y que en verdad, como tú bien dices, está tan desprestigiada la figura del político por muchas razones y por mucha gente, y yo abogaría siempre, tal vez por una minoría, Liz, pero hay una minoría que sí trabaja, una minoría de gente que yo conozco que se ha comprometido, que ha de verdad peleado en sus propias tribunas para que menores de edad, adultos tengan mejores oportunidades. Por ellas y por ellos yo abogo, porque además quiero que ellas y ellos, los que están buscando o no estén buscando en este momento, aparezcan en esa base de datos, porque lo merecen. Pero para aparecer en la base de datos tienes que ser un compromiso público real y formal, Liz. No va a ser vinculante. ¿Qué te quiero decir con eso? No los podemos obligar a que cumplan los compromisos a los que se van a, digamos, comprometer en esas cartas. Pero sí vamos a poder fiscalizar moralmente, de alguna forma decirlo, cuando lleguen al cargo y no cumplen a lo que se comprometieron. Para eso vamos a estar nosotros exponiendo públicamente quién se comprometió a intervenir en el terrible desabasto de medicamentos que tenemos, a intervenir en la defensa del presupuesto público para atención, prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer, a intervenir en el aumento de plazas para médicos, oncólogos y hematólogos en nuestro país, tan necesario, Liz, porque tenemos fugas de talentos. No tienen a dónde irse a trabajar. Y entonces, básicamente, por cada niña o niño por cáncer que tenemos en México, más bien, por cada 100 niñas o niños con cáncer en nuestro país, hay un hematólogo o oncólogo pediatra. Entonces, todos estos compromisos que están asentados en la carta son los que van a asumir candidatos y candidatos, y vamos a estar nosotros como organizaciones muy pendientes, no solo del cumplimiento, del seguimiento también. Qué importante esto que dices acerca de, bueno, cada una de tus palabras tienen un impacto en cada uno de nosotros que te escuchamos, y creo que más allá de, porque insisto, no queremos politizar, pero sí es importante saber cuándo va a estar esta lista para tomar decisiones, ¿no? Claro. Porque todos los que estamos aquí reunidos, toda la gente que nos está escuchando, estamos preocupados, pero también ocupados por la causa del cáncer, en todas sus formas, en todas sus edades, en todos sus diagnósticos, y
y al incluirlo en nuestra vida nos compromete y nos responsabiliza. Sí, esto es algo muy novedoso. No sé si ya lo habías hecho público, pero tener esta lista es fundamental para tomar cualquier decisión porque nuestros niños se lo merecen. Siempre hemos dicho, son nuestros maestros de vida, nuestros jóvenes, estas mujeres incansables, estos hombres preocupados por esta economía familiar, estos adultos que ya tienen hijos, que están en momentos complejos de decisiones, saber que por lo menos hay una sociedad que está comprometiéndose más allá de un apoyo médico o emocional, sino que además tú tienes el poder como ciudadano de cambiar las cosas en su favor. Entonces, qué grandiosa noticia y te agradecemos muchísimo, agradeciendo siempre a Cancer Warriors por pensar en todo, ¿no? Y muy a tiempo, muy a tiempo. Entonces, y sabes que ahorita pensando en esto que decías de los residentes, de las plazas, afortunadamente ASAC ha tenido el privilegio de poder trabajar en equipo con tantos médicos y sabemos que estos residentes, cuando no encuentran plazas, están en urgencias o están en alguna otra plaza donde porque son profesionales de una calidad y una valía. Entonces, ¿por qué no están atendiendo a niños con cáncer? ¿Por qué no están atendiendo leucemias? Porque no hay plazas. Entonces, gracias Kenji, y estamos seguros que esto tiene que dar resultados muy positivos para nuestros niños. Y estoy pendiente del tiempo, mi Kenji. Hay muchas preguntas del público, pero antes de ello me gustaría que platicaras de tu papel en un organismo que hace la diferencia en el mundo, la UICC. Cuéntanos, por favor. Pues, ¿qué te digo? ¿Cómo Yo fue? estoy honrado, estoy contento todo el tiempo te voy a decir desde cuándo, desde que vi la posibilidad de candidatearme para ocupar un cargo en este organismo internacional. Es la verdad, Liz. Y lo digo así porque me gustaría que con este ejemplo haya gente que se inspire a buscar lo que quiere, no esperar a que llegue, Liz. La Unión Internacional contra el Cáncer es el organismo referente en el campo del control de esta enfermedad a nivel global. Nace en 1933, acumula hoy mismo casi 1.500 organizaciones de más de 160 países, está asentada, tiene su sede en Ginebra, Suiza, y tiene un presidente o presidenta que cambia cada 2 años. Cuando yo conozco a esta organización fue en el año 2017, justo cuando empezábamos con el tema de las licencias y a moverlo y tal, organizan por primera vez el organismo la Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer en Latinoamérica. Y se vinieron todos, desde Suiza, y fue una cosa internacional, increíble. Para ese momento presidía esta organización la princesa de Jordania, Dina Mired, que incursiona en el campo de la lucha contra el cáncer porque tiene un hijo que padeció leucemia. Y eso es lo que ella hace, que vire su barco y entonces se vuelca completamente a la lucha contra el cáncer. Yo la conozco en el Club de Banqueros aquí en la Ciudad de México. Vino la reina de España, Leticia, quien también es presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer. En fin, se hizo un evento extraordinario de 2 días aquí en México. Ahí conocí a la organización y fue amor a primera vista. Así te lo puedo decirles. Porque encontré una vía internacional de respaldo a la causa que nosotros llevamos aquí en el país. Decidí pegarme a ellos y mantenerlos al tanto de todos los temas. Nuestra iniciativa estaba en pañales, todavía no estaba presentada ni nada, pero ya estaba, digamos, como en boceto. Seguí en contacto, se presenta la iniciativa, nos la aprueban en el Senado, y en ese ínter me llega un correo de la propia UICC, pues como una invitación, ¿no?, para asistir al Congreso Mundial contra el Cáncer, que iba a ser en Kuala Lumpur, capital de Malasia.
Y dije para mis adentros, nuestra iniciativa está a mitad de camino. Si yo logro que la princesa de Jordania, presidenta de este organismo, mande un mensaje a México diciendo destraben esa iniciativa porque es necesaria, algo se va a mover. Escribí a una aerolínea de nombre reconocido aquí en el país y les dije, por favor, traigo este tema, vuélenme, porque necesito estar en Malasia. Me dijeron, no volamos a Malasia. Y les dije, acérquenme. Y entonces yo remando lo que sea, pero llego a Kuala Lumpur. Pues me acercaron. No pagué un peso, afortunadamente. Bueno, sí pagué los impuestos. Me volaron a Seúl, Corea, y entonces de ahí yo me autovolé a la capital de Malasia, asistí al Congreso, Liz, y fue una maravilla. La princesa mandó el mensaje, cosas se movieron, yo hice muchos en vivos, descubrí gente maravillosa y descubrí además, por primera vez, que además te sientes como pez fuera del agua, ¿no? Cuando estás en temas tan médicos, tan específicos como el cáncer, yo siendo abogado, descubrí que muchas de las sesiones tenían que ver con defensoría de derechos de pacientes y que eran impartidos por abogados enfocados a este tema del Centro Maccabi para Derecho y Cáncer de Australia. Asistí a todas, Liz, y yo parecía que tenía una tabla en el brazo porque mi mano siempre estaba levantada en las sesiones de la Defensoría de Derechos para Pacientes. La historia siguiente es que regresé a México, todo se aprobó, todo fluyó. Cuando se aprueban las licencias, me mandan un correo formal invitando a Cancer Warriors de México a ser miembro de la organización, de la Unión Internacional contra el Cáncer. Empieza ya una relación más estrecha, y justo el año antepasado, en el 2019, a finales, me llega una comunicación diciendo que se va a renovar la junta directiva. La junta directiva, que son 14 personas de todo el mundo que tienen, digamos, una capacidad de administración de la organización. Está el presidente y luego está su junta directiva, que son estas 14 personas, profesionales de distintos perfiles, y rotan cada 2 años. ¿Y qué hice, Liz? Levanté la mano. Así es cuando tú quieres algo, Liz. Tal vez hubiera sido, ¿no? Para mucha gente decir, te hubieras esperado 20 años más a que tuvieras más experiencia en esto. La vida no la tenemos comprada, Liz, y la vida es hoy. Si lo que quieres es para hoy, búscalo el día de hoy. Lo compartí con algunas organizaciones y sin más ni más, 35 organizaciones me nominaron como candidato a ocupar un cargo dentro de esa junta directiva. Lo demás es un poco historia. Me nombraron candidato oficial en agosto del año pasado. Yo, la verdad, bueno, la sonrisa ya te la imaginas, ¿no? Con ser solamente candidato, yo me sentía ya realizado, es la verdad. Éramos casi 30 candidatos a nivel mundial. Y bueno, pues hice una campaña, tú sabes, porque yo les compartí a Laura y a ti cada paso que íbamos dando y ahí estaban ustedes echando las porras. Y hice una campaña intensa, me entrevisté con más de 50 organizaciones de todos los continentes, muy cercano a la gente de África, que es gente que vive también lastimosamente una situación muy parecida a la que vivimos en países en vías de desarrollo en cuanto a la lucha contra el cáncer. Y bueno, pues llegó la hora de la votación, que fue en octubre del año pasado, y resulté uno de los 14 electos. Por 2 años ocuparé el cargo, bueno, ya lo ocupo, de consejero en la Unión Internacional para el Control del Cáncer, la UICC. Y uno de los temas principales que he buscado, Liz, y tú lo has visto desde que llegamos, es esta unificación de organizaciones en la región de Latinoamérica. Tenemos que conformar un frente amplio y unido, que se nos vea la sociedad civil unida en la misma intención, derribar a este enemigo. Porque no importa el idioma que hablemos, la cultura, nuestra religión, el lugar u origen, Liz, en el que estemos. Lo que importa es que el enemigo es el mismo, es un enemigo común y es el cáncer. Hemos hecho grandes acciones del 4 de febrero a la fecha, 4 de febrero que fue Día Mundial contra el Cáncer. Celebramos un seminario digital sobre el uso de leyes y mecanismos legales contra el cáncer en Latinoamérica, teniendo exministros, abogados, legisladores, pero también médicos, activistas,
porque ese fue uno de mis compromisos en la campaña. Esta es una campaña real, ¿eh? O sea, hablábamos de campañas, pero bueno, esta fue una campaña real, buscando este cargo internacional. Y yo lo que siempre dije fue, quiero promover el uso de la ley como otra arma que ayuda a vencer al cáncer. Y esa es la chambota que traigo, Liz. Enseñar, solidarizarme, socializar con estas otras herramientas para que organizaciones de la sociedad civil sepan cómo pueden promover iniciativas y cómo pueden no solo presentarlas, acompañar el proceso y concretarlas. Por algo se llama esta ponencia Luchando por tus derechos, porque no hay alguien en México que represente a la lucha de los derechos de los que viven el cáncer como tú, Kenji. Muchísimas gracias. Es un gran honor tenerte aquí y es un gran honor contar con tu amistad, sabiendo que esta congruencia te acompaña en todos los momentos de tu vida y es una paz que les da ahorita seguramente a todos los que están escuchando, saber que tú estás en esto, pero además estás ayudando a otras organizaciones para poder promover que haya más beneficios a nivel de políticas públicas. Y bueno, tenemos 9 minutitos porque Kenji es un hombre muy ocupado y va a estar en otro foro, no se la pierdan, de aquí se pueden ir a Cancer Warriors a escucharlo. Pero Adri Cancino, nuestra Adri Cancino, que gracias Adri, porque gracias a ti conocimos a Kenji, está preguntándote que cuántos papás y mamás han podido verse beneficiados de esta maravillosa reforma de ley. ¿Hay algún dato ya concreto? Sí, Liz, gracias. Bueno, y obviamente nuestro abrazo cariñoso, solidario a Adri, que no voy a olvidar nunca nuestra primera reunión en un Sanborns del centro de la Ciudad de México, en donde, bueno, yo les quiero decir que si se hubiera podido medir el nivel de energía que había en esa mesa, salían chispas, ¿no? Entre Adri y Liz y yo, y es que tenemos que hacer y esto y también, y te quieres comer el mundo. Liz, lo hemos logrado, hemos hecho cosas, ¿no? Juntos y juntas y juntos. Querida Adri, al año pasado, porque no se han actualizado las cifras y la verdad es que tenemos una bronca para que el ISSSTE publique, ¿no? El número de licencias que se han otorgado. Además, ¿no? Que no han socializado tampoco los lineamientos para que mamás y papás puedan obtener este nuevo derecho. El IMSS, te quiero decir, Zoe Robledo se ha encargado de difuminar, socializar este nuevo derecho y al año pasado poco más de 5,000 licencias se habían otorgado en el país, que es un muy buen, gran número. Peleamos para que fueran 10,000 por año, que fue el cálculo exacto para que todas las mamás y papás que trabajan en el sector formal, que tienen un menor con cáncer, pudieran pedir la licencia. Ojo, no se dan, digamos, el padre o la madre la tiene que solicitar. O sea, se solicita por petición de parte. No se dan por default, digamos, porque recibas el diagnóstico y tal, no se da. Hay que solicitarla. Entonces hay quienes deciden no solicitarla, Liz, porque tienen quien acompañe o porque la mamá puede estar o puede estar el papá y la mamá trabaja, en fin, es una decisión propia de la familia, ¿no? Solicitarla. Pero esa es la respuesta, mi querida Adri, y un saludo también con mucho afecto a mi querido profesor Rogelio, que es su esposo, que fue mi profesor de Derecho Penal en el TEC de Monterrey, y que fue por ese canal, ¿no? Que nos vimos en redes sociales haciendo cosas similares en la lucha contra el cáncer. Y míranos aquí, acompañándote en este gran simposio de lucha por nuestros adolescentes, que seguro vamos a hablar brevemente sobre ese tema, pero decirlo, Liz, que tenemos que luchar por este sector. Yo no sé si la palabra correcta sea olvidado, pero tal vez sí no está en el radar de la autoridad, porque hay este brinco, ¿no? Entre los 18 años, cuando el menor recibe un diagnóstico y continúa con el padecimiento, ¿qué es lo que pasa con ese adolescente? ¿A dónde se va? Porque en el mejor de los casos, Liz, y tú que estás muy pendiente, ¿no? Y eres estrella y ahí referente en la raza, tú sabes que ahí se puede, o sea, bueno, pues tienen un área y luego puede brincar a la de adultos si es que
la burocracia propia o administración lo permite, pero hay hospitales donde no ocurre esto, ¿no? Por ejemplo, los que son específicamente de atención pediátrica, como el Instituto Nacional de Pediatría o el propio Hospital Infantil de México Federico Gómez, y de ahí tienen que pasar a un hospital de adultos. Y se pierde tiempo, pero además hay un trato con el especialista que ya trae tanto el diagnóstico como el tratamiento, el seguimiento. Y pasa algo importante, Liz, que lo han abordado también ustedes aquí magistralmente, ¿no? Con la atención psico-oncológica. Obviamente es un choque el que el adolescente deje su hospital donde fue atendido inicialmente a los 15, 16 años y luego tenga que ser transferido y atendido ya como un adulto, cuando en realidad emocionalmente todavía no tiene esa madurez de adulto ya para ser tratado como tal. Entonces son temas en los que tenemos que poner atención y temas en los que seguramente, y cuentan conmigo, se los he dicho desde que nació esta inquietud, ¿no? Con Sofi, contigo, contarán siempre con el apoyo y respaldo de Cancer Warriors de México. Muchas gracias, Kenji. Gracias. Y están surgiendo las mismas dudas que hablamos en la alianza, cuando tuvimos este panel de la alianza. ¿Qué pasó o qué va a pasar con estos niños entre los 16 y los 18 en el tema de licencias laborales? ¿Nos lo puedes platicar de nuevo, por favor? Claro que sí, Liz. Tristemente, las licencias laborales fueron aprobadas para beneficiar únicamente a mamás y papás de menores de entre 0 hasta 16 años. O sea, cumpliendo 16 años, ya no puede tener acceso la mamá o el papá a las licencias laborales. No atiende a una cuestión de lógica jurídica, no atiende a una cuestión de lógica en materia de salubridad, salud, protección de derechos. Atendió en el momento en que fueron aprobadas a que justamente la autoridad del Poder Ejecutivo en aquel momento quiso ahorrarse, es eso, Liz, quiso ahorrarse el dinero para apoyar con las licencias a mamás y papás de estos 2 años, de entre 16 a 18 años. Lo digo porque así es, Liz, porque si me preguntan y yo tratara de justificarlo, no hay un argumento jurídico para ello. Queremos luchar porque se amplíe ese rango de edad, sí lo vamos a hacer, Liz. Tristemente, para poderlo pelear hay que asignar recursos públicos para poderles dar el subsidio a ese bloque de mamás y papás de niñas, niños o adolescentes de 16 a 18 años. Esa es la respuesta. Hoy por hoy, si tu hija o tu hijo sobrepasa los 16 años, tristemente no puedes tener acceso porque no lo contempla el decreto por el que fueron reformadas estas 3 leyes en el 2019. Kenji, ya estamos sobre el tiempo, pero hay un tema que es muy urgente de atender y que Psicología Pediátrica Hospitalaria está recordándonos. Urge la vacunación de grupos vulnerables como pacientes con cáncer debido a que están inmunosuprimidos por los tratamientos y también vacunar a aquella persona que cuida de ellos. Ahí estamos hablando de personas con discapacidad, pero también pacientes de 16 años para arriba. Hay esta cuestión que es tan complicado llegar a estas secretarías, estos grandes bloques donde nos topamos con pared. ¿Hay algún sustento jurídico que pueda apoyar el que este sector tan vulnerable, y lo digo públicamente, ASAC está elaborando una carta para poder presentar en la Secretaría de Salud y sí estamos muy preocupados porque sí tenemos el sustento médico, pero ¿qué pasa con el sustento jurídico? ¿Qué pasa con estos pacientes que son unos de los más vulnerables? Tendrían que haber considerándose como profesionales de la salud, de los primeros que se vacunaran. Por supuesto, lo has dicho tal cual, Liz, como es un grupo vulnerable que tiene desafortunadamente un sistema inmunológico suprimido, comprometido, como se dice también. Y entonces lo que estamos tratando de hacer, Liz, es de que a través de la figura del amparo, así como hemos logrado la reversión del desabasto y el suministro de los tratamientos para pacientes a lo largo y ancho del país, gracias al respaldo de organizaciones extraordinarias como la Fundación Barra Mexicana, estamos tratando de hacer exactamente lo mismo
para que a través de la vía judicial, un juez que lo que hace es analizar la situación, y si del análisis de la situación, cuando te admiten la demanda de amparo, él interpreta que puede ponerse en riesgo la vida del promovente, de la persona, del paciente, entonces lo que va a buscar es que obligar a la Secretaría de Salud a que se les vacune justo para protegerlos, a que además de estar luchando contra el cáncer, no estén, digamos, expuestos a contraer COVID-19 también. Esto lo estamos buscando a través de la figura del amparo, Liz. Con todo gusto lo podemos platicar en otro momento para que se unan a una serie de amparos que pensamos promover para que adultos, mujeres, que es un grupo de mujeres con cáncer que nos buscaron para este mismo cometido, pero obviamente tienen que estar ahí niñas, niños, adolescentes en este mismo, digamos, paquete de acción legal. Porque tristemente la autoridad no lo ha visto de esa manera, Liz, pero es un grupo que está en riesgo también. Entendemos perfectamente, y yo estoy muy agradecido, ¿no? Que nuestros papás, abuelos ya estén vacunados, gente cercana, ¿no? Que está en ese rango de edad a la que la propia Secretaría de Salud decidió, ¿no? Que fuera enfocada primeramente pues esta serie de vacunaciones, tiene que adherirse también al grupo de mayor riesgo o este grupo de riesgo como son los pacientes oncológicos. No quiero decir que otras enfermedades o padecimientos queden fuera. Aquí hablamos de pacientes con cáncer porque pues es nuestra área de trabajo, ¿no? Es nuestro objetivo, que el paciente con cáncer esté protegido. Pero sí es importante que sepan que a través de la figura del amparo se puede buscar esta protección y que se les vacune lo antes posible, porque de otra forma, Liz, tristemente no sabemos, no hay fechas. A mí me preguntas, yo no tengo calendarizado cuándo es que pacientes pudieran vacunarse. Voy a terminar, si me permites, con este comentario que es importante. Bueno, seguramente habrá alguna pregunta adicional. Tengo 3 minutitos más, Liz. El director general, nuestro gran amigo, el médico Abelardo Meneses, director general del INCAN, del Instituto Nacional de Cancerología, acaba de decir en una cápsula informativa que no está contraindicada la vacunación COVID-19 para el paciente oncológico. No está contraindicada. Es necesario que se vacunen siempre y cuando lleven de la mano el tema con su médico tratante. Eso es muy importante. Nosotros como organizaciones jamás nos atreveríamos a hacer una recomendación médica de ese nivel sin que se consultase antes con el médico tratante. Pero por ese comentario de Abelardo yo les diría, toda la población oncológica tendría que tener acceso inmediato a la vacuna contra el COVID-19. Gracias, Kenji. Muchas gracias. Hay muchísimas felicitaciones, agradecimiento. Gracias a cada persona que está acá, pues abrazando tu trabajo y aplaudiéndolo. Y bueno, pues creo que sí valdría la pena que te dieras una vuelta al en vivo para que pudieras leer todos estos comentarios y a lo mejor si tienes el tiempo de contestar algunas preguntas que quedaron pendientes. Agradecerte profundamente, Kenji, tu tiempo, tu cariño, tu compromiso y esa tranquilidad, esa paz que le das a los que nos escuchan, a los pacientes que están viviendo este proceso de cáncer y sus familias. Gracias por luchar por sus derechos. Muchas gracias. Nos vemos prontito, nos vemos a las 6, Kenji, otra vez. A las 6 nos vemos, te abrazo con todo cariño y las felicito por todo este gran esfuerzo. Gracias, muchas gracias, gracias a todos, gracias Kenji, que te vaya muy bien, por allá te vemos. Y bueno, recuerden, nos vemos en un